Es un estudio que es un análisis. Sí, decime. Karen, perdóname, que no sé, ¿está Carla? Sí, sí, está. Buenas, no, sí, Ah, estoy. acá, perdone. Bien, este es un estudio que se hizo para optimizar la definición de restricción de crecimiento fetal. Entonces se hizo un análisis prospectivo de unos 1.100 embarazos simples fechados por ecografía con peso fetal estimado por debajo del percentilo 10 entre enero de 2010 y junio de 2012 con distintas definiciones. Se valoran los resultados perinatales de cada grupo. Entonces, lo que se obtuvo es que la definición más exacta que se correlacionaba con un mal, que, digamos que le afecte al feto, un mal outcome, con los outcomes que podía ser muerte intraútero o algún otro tipo de afectación, eran aquellos que no solo incluían el percentilo de crecimiento fetal, ni solamente sumado al oligoamnio, sino que además tenían alteración en la arteria umbilical. Es decir, que realmente se vio tanto el peso como la circunferencia abdominal fueron considerados pero sumados al Doppler. Y estos sí tenían una relación con los outcomes fetales, que sería adverse perinatal outcome. Entonces, hay dos fenotipos que es muy importante distinguirlos, que es el RCU precoz y el RCU tardío. RCU y RCF lo tomamos como sinónimos, sería restricción de crecimiento fetal o restricción de crecimiento intrauterino. En el RCU precoz lo que vamos a tener problema es el manejo, es decir, el bebé no puede seguir creciendo dentro de panza, pero tampoco lo podemos sacar tan chico, especialmente si es por debajo de las 26 semanas, a diferencia de un bebé con peso normal que a las 24 semanas tiene altas chances de sobrevida fuera de la panza, estos bebés recién aumenta su probabilidad de supervivencia a partir de las 26 semanas. Así que lo difícil es el manejo, porque se suma lo pequeño que es con esta enfermedad de base de alteración que tiene con la prematuridad. Y en el RCU tardío es más difícil de detectarlo. Entonces, en el precoz el grado de enfermedad placentaria es alto, eh, tiene una hipoxia franca y es bastante fácil detectarlo porque el Doppler fetal está alterado. Tienen más tolerancia a la hipoxia, se va adaptando y en su historia natural se va adaptando a la hipoxia y tiene una alta mortalidad y morbilidad. En el RCI tardío, el grado de enfermedad placentaria es bajo, se desarrolla más tardíamente, la hipoxia es leve, pero no tiene una adaptación cardiovascular que lo haga resistir bastante tiempo y el desenlace puede ser bastante rápido porque tiene baja tolerancia, baja mortalidad y alta morbilidad neurológica. Tiene un gran impacto social y médico porque que se muera un bebé con 2,3 kilos obviamente nos va a hacer pensar a todos que hubiese sido si lo podríamos haber sacado una semana antes, ¿no? Bueno, entonces, el Doppler es fundamental que lo sepamos hacer y que entendamos lo que significa. El Doppler es como la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Las alteraciones del Doppler son las que van a definir cuánto esté afectando al bebé la insuficiencia placentaria. Entonces, el flujo de la arteria umbilical es el que nos va a estar indicando cómo le llega sangre desde el bebé a la placenta para obtener el oxígeno. Si los capilares están dilatados para captar la cantidad de oxígeno, porque la placenta tiene, tiene buena vasodilatación y puede ofrecer los nutrientes que el bebé necesita, entonces el IP umbilical va a ser bajo y la diástole alta. Lo que estamos viendo es que el flujo de fin de diástole de cada onda del flujo umbilical está alejado de la línea de base. Y a medida que el IP aumenta, se acerca a la línea de base, encontrando incluso flujos ausentes o flujo reverso
de tanta resistencia dentro de la placenta. A medida que la placenta está más enferma, tiene más resistencia, más vasoconstricción, y al aumentar esa resistencia, el flujo llega hasta ahí y se detiene, ¿sí? No es que hay un flujo constante hacia adelante. Mientras Karen, que, sí, perdóname que te interrumpa. ¿Vos, Carla, más o menos estás en órbita o estás totalmente volada de Entiendo, lo que Doc. está? De baja resistencia, alta resistencia. Sí, lo entiendo, Doc. ¿Estás entendiendo todo esto? Sí, 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 Doc. Porque yo le pedí a Daniel que para la clase que viene, él se dedica algún bloque a hacer la parte más importante, que es hacer este estudio, o sea, cómo configuras el doble color, cómo haces, bueno, todo el resto de lo que quede, la parte técnica. Eh, pero bueno, listo, sigamos. bien. Y el flujo cerebral normal es un flujo de alta resistencia con picos altos y que la diástole se acerca a la línea de base, mientras que cuando empieza a haber redistribución, en el cerebro hay vasodilatación como método de adaptación, vasodilata el cerebro como para recibir más oxígeno cuando ya empieza a haber dificultades del feto para alcanzar el oxígeno, redistribuye para este órgano noble que es el cerebro. Al menos esa es la explicación que tenemos actual de por qué baja la resistencia a nivel de la arteria cerebral media y el flujo de fin de diástole se aleja de la línea de base. Estos flujos, acá está dividido en la pantalla donde vemos en la parte de arriba cómo puede ser el precoz y cómo puede ser el tardío. Si se fijan en la parte de la arteria umbilical, en el precoz puede llegar a tener flujo umbilical ausente o reverso, mientras que en el tardío no, porque un bebé de más de 2 kilos ya no tolera ese nivel de insuficiencia placentaria. Por lo tanto, no existe, básicamente se moriría ese bebé. Bueno, y también podemos estar hablando del ductus venoso. El ductus venoso, cuando hay este tipo de alteraciones y redistribución, en el precoz sí lo vamos a tener en cuenta porque va aumentando su resistencia y puede llegar a tener onda ausente o reversa, eh, que es la zona, es como el valle que se marca en el ductus. El ductus tiene un flujo con forma de M minúscula en los normales, M mayúscula en los alterados, y este flujo reverso en los que ya están muy cerca de fallecer, que están muy graves y se asocia también a acidemia fetal. Y finalmente se altera la pérdida de la variabilidad, desaceleraciones tardías de la frecuencia cardíaca, disminución del volumen de líquido amniótico, porque no nos olvidemos que el líquido amniótico lo produce el bebé a través de la orina, por lo tanto, a medida que falla y no hay suficientes nutrientes, va a empezar a haber fallo renal y disminución del volumen de líquido amniótico, por eso se asocia a oligoamnios, ausencia de movimientos respiratorios, ausencia de movimientos fetales, pérdida de tono muscular y finalmente la muerte. Bueno, en 2016 se actualizaron las definiciones de restricción de crecimiento fetal en el consenso Delphi, dividiéndolo en restricción de crecimiento precoz y tardía. Esto se divide por la semana 32, hablando siempre en el contexto de un bebé sin anomalías congénitas. En primer lugar, tenemos en cuenta que en el RCIU precoz hay dos cosas importantes. Si la arteria umbilical tiene un flujo ausente o reverso, o el bebé está menor a percentilo 3, ya se considera RCIU sin necesidad de otro estudio complementario más. Entonces, por más que esté por encima del percentilo 10, si tiene flujo ausente o reverso, es RCIU, o si está por debajo del 3 sin otra alteración del Doppler, también es RCIU. Mientras que si no cumple con estos criterios, se considera que menor al percentilo 10 más alteración del Doppler es lo que daría el resultado de RCIU.
pero no solo del Doppler umbilical, sino que puede estar alterado el Doppler uterino. Y esto es lo que más cambió la definición. Que no solo consideramos el Doppler umbilical, sino que el Doppler de las arterias uterinas, que está mucho más relacionado con preeclampsia, también nos puede estar hablando de enfermedad placentaria y restricción de crecimiento fetal. Mientras que en el tardío también es lo mismo en cuanto a menor al percentilo 3. Perdón, no dije qué es lo menor al percentilo 3. La circunferencia abdominal o el peso fetal estimado, ¿sí? Esas dos características. Cualquiera de las dos que esté por debajo del 3 ya es restricción de crecimiento fetal. O tener dos de las siguientes características. Un percentilo 10 con alteración de la arteria umbilical o del cálculo del índice fetoplacentario, del IP, que ahí sería de la arteria cerebral con la arteria umbilical. Cuando hacemos la relación en las calculadoras de Doppler fetal, que ahí esté por debajo del percentilo 5. O si no, cuando cruza 2 cuartiles, es decir, cuando bajó bruscamente su velocidad de crecimiento. Es decir, más de 50 centilos. Pequeño para, bueno, y a esto también lo dividimos, a ver, recién di las definiciones de restricción de crecimiento. Bueno, ¿qué es el pequeño para edad gestacional? El anormal es el que tiene percentilo menor a 10 con una anomalía estructural. Mientras que el normal es aquel que está entre el percentilo 3 y 10 con morfología normal, cariotipo normal y TORCH negativo. Es decir, es un diagnóstico de exclusión. Y en este hay que descartar siempre que no sea un RCIU, viendo todos los Doppler que previamente mencioné, y haciendo un seguimiento mucho más cercano de estos fetos. Bueno, en este caso es otro ejemplo de cómo se va alterando la arteria umbilical y una pequeña descripción de lo que es la circulación fetal. Hay 3 shunts importantes y algunos vasos que no están presentes en la vida postnatal. Dentro de eso, de las arterias ilíacas, salen las 2 arterias uterinas. Estas se pueden ver en la ecografía fetal a cada lado de la vejiga, cuando ponemos el Doppler color. Así que hay 2 arterias umbilicales y una sola vena umbilical, como se ve en la foto. 2 arterias y una vena. Estas arterias son las que tenemos que evaluar. Luego la sangre se oxigena y vuelve al feto a través de la vena umbilical. La vena umbilical ingresa por el ombligo del bebé, el futuro ombligo del bebé, es decir, entra por la panza, en pared anterior abdominal, y entra entra por el parénquima hepático y forma el seno portal junto con la porta. Y da una rama que apunta hacia en realidad es un seno venoso infracardíaco. La vena cava inferior acá está dibujada como muy larga, después del hígado, pero en realidad el hígado está pegadito al corazón y a la aurícula derecha, y entonces el ductus venoso tiene una dirección que hace que el contenido de la vena umbilical apunte directamente a la aurícula derecha en una posición en la cual pasa por el foramen oval directamente al lado izquierdo del corazón, y así la sangre oxigenada llega rápidamente al cerebro a través del lado izquierdo, que sería principalmente a través de la salida de la aorta del lado izquierdo y sus 3 arterias que salen hacia arriba de la aorta, hacia la cabeza, la carótida. Y después tenemos el istmo aórtico, que conecta lo que es la arteria, el tronco pulmonar, con la arteria aorta. Bueno, entonces las conexiones serían, tenemos acá el ducto venoso a nivel intrahepático apuntando a aurícula derecho hacia el foramen oval,
tenemos ese foramen oval que es el shunt, y también tenemos el ductus arterioso que contacta a nivel del istmo aórtico el tronco de la arteria pulmonar con la aorta. Y a nivel de la arteria cerebral media, lo ideal sería en realidad hacer, voy a hacer una anotación acá, la toma es a nivel proximal, ¿sí? No como la imagen que lo muestra un poco más distal, sino que al proximal apenas sale la arteria cerebral media, ese es el lugar ideal para valorarlo. Quiero borrar esto. Ahí está. Bien, sigo. Y el ducto venoso es un vaso sanguíneo en forma de trompeta que está adentro del hígado con una dirección directo de la vena umbilical, una rama que va hacia la aurícula derecha. Se cierra naturalmente la primera semana de vida. Bueno, lo podemos insonar de diferentes maneras, que puede ser tanto horizontal como medio sagital, y obtener su flujo de onda, pero tenemos que entender que una onda reversa en otro contexto, es decir, un bebé que no es pequeño para la edad gestacional u otras características, puede simplemente ser un reflujo de la válvula tricuspidia, por ejemplo, es decir, o de la mitral. No, no todo es una acidemia fetal severa, un embarazo para terminarlo en el momento, sino que puede llegar a ser otra patología. Pero en este contexto, con otras alteraciones de la arteria umbilical, arteria cerebral media, es uno de los signos importantes para la toma de decisiones y para finalización del embarazo. La arteria uterina es importante también aprender a tomarla, y lo que vemos es que en el primer trimestre se la ve con bastante alta resistencia, por eso hay que percentilarlo, y después va disminuyendo sus resistencias y alejándose el flujo de fin de diástole de la línea de base. Y para saber que estamos realmente detectando la arteria, es una arteria que es monofásica, toda por encima de la línea de base y cuya velocidad máxima siempre está por encima de los 60 centímetros por segundo. Esto es en el segundo trimestre, como la podemos ver, y tiene un pseudo cruce con la arteria ilíaca externa. Y así es como se ve en el segundo trimestre con unas resistencias más bajas, que es lo normal. Bueno. Terminando con esto, entonces, hay que tener en cuenta que las definiciones se van actualizando cada vez y ahora se propone, puse este porque ahora se está proponiendo que tardíamente consideremos a todos es decir, a nivel precoz parecido, pero tardíamente los bebés que nacen con un percentilo menor a 25 tienen peores outcomes y por lo tanto los tardíos se empieza a considerar necesario finalizar más temprano los embarazos en los bebés que tienen pesos más bajos. Bueno, como conclusiones, en resumen, el RCU se define como la incapacidad del feto para lograr su potencial de crecimiento determinado genéticamente. Afecta aproximadamente a un 10% de todos los embarazos. Y lo más importante es aprender a usar los parámetros funcionales para mejorar la precisión del diagnóstico. Bueno, terminamos. Bueno, Karen, muy Perdón, voy a linda. desconectar la cámara y el Sí, micrófono porque la bebé está llorando, pero voy a estar acá igual. bueno. Carlita, vos que Bueno, estás haciendo la introducción al curso Doppler, pues ya algunas clases fuiste. Sí, Decime sí, sí. cómo, cómo te queda esta clase. ¿Te quedó larga? O sea, inalcanzable, ¿la comprendiste? Porque parece una clase compleja para la gente como yo,
que no hace Doppler, pero yo me pregunto, vos que empezás y que estás siempre con Daniel, con Pesachowski, eh, si viste que es una herramienta compleja, un número uno, y segundo, si te aportó más criterio, porque la idea es esa, que saques criterio de las clases, o sea, no te pasen barbaridades, nada más que eso. Em, Claro, a mí me parece una clase compleja, medio complicada, porque hay mucha data para en cada ítems que se van desarrollando, ¿viste? Pero bueno, decime qué pensás. ¿Qué bastante pensás? complejo, Doc. ¿Eh? Es Te- bastante complejo, otro nivel de complejidad que no había visto hasta ahora. Obviamente con el doctor Daniel, eh, Howitz, Daniel, mucho de... él ve la onda y dice, en la onda yo veo que está todo bien, pero no se fija tanto en el valor. Y la anterior vez hubo un problema que vinieron las de Gineco y todo, le pidieron el valor de IP y todo eso. Entonces tampoco es que lo veíamos mucho, claro. sí, más que Bueno, todo. porque Buena onda, sí. yo te voy a dar un consejo. Eh, ¿Viste la primera parte de Doppler sobre lo que es el Doppler, los fundamentos? Sí, Porque tenés que arrancar de ahí y después de los fundamentos tenés que ir al teclado a saber qué es lo que tenés en el teclado y cómo se calibra el equipo para de acuerdo a lo que uno quiere hacer. Porque ese es el, o sea, para no incurrir y caer en un error, tenés que entender el Doppler uno, saber qué parámetros estás usando y cómo adaptarlos a cada búsqueda que vos querés hacer. ¿Viste? Ahí decía Karen recién, de la arteria uterina que tiene una velocidad máxima de 65, 70 centímetros por segundo. Entonces, bueno, eh, tendrás que adaptar el aliasing eh, hasta que aparezca un flujo color más o menos adecuado para ese estudio de ese vaso particular que vos ya sabes de antemano que tiene esa velocidad. eh, y no hacer líos. Y antes que eso, tenés que regular bien eh, todo el resto de los parámetros. Una vez que vos los parámetros, los habituales de ecografía y los propios del Doppler, los sepas usar, ahí sí te largás a hacer mediciones y después que terminaste todo ese laburo y hiciste bastante práctica, vas a tener que volver a la clase esta de Karen. Que ahora le voy a preguntar a Karen dónde están todas las clases, porque se han grabado, pero yo ni sé dónde están, ni cómo buscarlas, nada. Esta clase está muy buena, pero me parece como una clase de avanzada, hay que verla porque pasito a pasito. si no viste el ductus y no viste que tiene un pico sistólico o un pico diastólico y tiene ese flujo, ese último, ese último que no quiere nadie que aparezca en reversa. Si no ves el Doppler normal y no llegas a ese Doppler normal, eh, se complica. Entonces, para mí es como todo laburo. Tenés que partir de la parte más básica, que lo tenés que hacer ahora en residencia, e ir metiéndole complejidad. Pero la parte más básica que es, cuando vos llegas a la mañana, estuvo el diabólico anterior, el día anterior laburando, y te dejó el PRF girado para un lado, el brillo para el otro, y es un quilombo, tenés que rápidamente adaptarte y ver, de acuerdo al parámetro que quieras estudiar, eh, cómo corregís todos los parámetros rapidito y haces tu estudio. Em, Bueno, y después, bueno, esta clase yo supongo que reiterativamente vas a tener que volver a verla, porque hay un par de datos, el retardo de crecimiento del precoz y el tardío, para mí son muy valiosos, muy importantes. Eh, em, y esta clase también te lleva a leer causas de hidramnios, causas de oligoamnios,
Líquido amniótico normal, ¿cuál es la circulación normal? Em, no sé, esta clase es como una nueva apertura para hacer muchas lecturas. Y que, como verás, Karen hizo los 4 años, prácticamente 3 años por lo menos, se quedó en este tema, porque fue batallando cada vez más. Yo creo que es un tema que es inagotable. Lo que es obstetricia y todo este entorno, todo el medio de laburo donde caen para hacer los Doppler y las biometrías. Em, pero bueno, no sé, espero que el curso te enseñe y, no sé, te puedas ir adaptando rápidamente a los equipos, a lo paramétrico de cada equipo, porque cada equipo tiene sus funciones, qué sé yo. Hay mediciones en automático, a veces no. eh, entonces, si vos te largas a hacer el automático de los índices, solamente haciendo el espectro y poniéndole en automático que el equipo lo haga, pero si hiciste mala elección, este, de tus barras sobre las lecturas, no pusiste los centímetros segundo como corresponden de acuerdo al vaso que estás estudiando, el automático te lo va a dar y te lo va a dar mal, y vos vas a fechar mal y hacer todo mal. Entonces es muy importante hacer una lectura y después ir controlando cada parámetro. Yo supongo que ahí hay un tema. Yo no hago Doppler, pero me imagino que si recibís el equipo a la mañana y algún malvado estuvo laburando y estuvo girando o descalibrando toda la parte del Doppler o laburando para otra arteria, otra vena, otra cosa, y vos te encontrás con el PRF del día anterior, que está todo cambiado, la ganancia, todos los parámetros cambiados, eh, vas a obtener mal todo. Entonces, ese es el problema que tiene el Doppler. Que el Doppler, o sea, aplicarlo y poner color, y poner el cajón y hacer todo el ángulo y todo eso lo puede hacer cualquiera. Ahora el tema está si lo estás haciendo bien o no. Porque de acuerdo a los parámetros que pusiste bien o mal de lectura, que son, viste, básicos, el resultado te sale todo mal. Y la lectura es todo mal y el resultado no corresponde. Em, así bueno, estudia bastante del curso. Sí, Doc, sí, Metele con todo porque sí. es un tema que yo estuve mirando bastante y toda la gente indica esto, que los parámetros como se obtienen en forma automática, no hay ya tanto problema con hacer el índice de Purcelot, el índice de Gosling y hacerlo todo manual. Van automático, o sea, vos le tirás este, tus 4, 5, 6 curvas lo que agarraste y en los parámetros en automático, los resultados son todos automáticos, pero si hiciste mal las cosas, estás en el horno. Entonces, bueno, por eso yo le insistí a Daniel que la clase que viene se dedique bastante a todo este tema, ¿viste? ¿Por dónde andas en el curso Doppler? ¿Qué viste? ¿La parte inicial? Carótida y miembros inferiores, Doc. Ahí está. Pero de la parte genérica, ¿les dieron? Sí dieron una primera clase, pero justo fue cuando fue el paro de trenes, así que yo no pude asistir a la primera clase. Ah, pero Y hablaron bueno, de la muestra del Doppler, el cajón, el ángulo, la distancia, todas estas eh, cosas. ahí lo hablaron. Así que es para mí mala suerte de que dijeron que cuando vuelva a empezar el próximo módulo, ahí iban a invitar a los que no pudieron asistir a la primera clase. ¿Y tuvieron alguna parte práctica? O sea, el Sí, tipo estuvo con el equipo abriendo el cajón, mirando, sí, mostrando el eso ángulo, sí. explicando de dónde a dónde. Bueno, Eso sí, sí, Doc. O sea, de la parte, yo la entiendo bastante bien, pero de cada equipo varía mucho.
Recién hasta la anterior semana con el doctor McCallum vimos cómo mover el cajón del equipo de la guardia, porque es que todos funcionan distinto, no es igual, ¿no? Entonces sí, sí, hay que saber, depende del equipo más que todo, hay que acostumbrarse. Hasta el Claro, doctor Jason recién ahora puede decir que recién sabe todo del equipo, así que cuesta un poquito. claro, pero claro, el manejo del equipo es la herramienta más importante. Para que después el sistema automatización, sobre todo en lo obstétrico, eh, te dé, como debe ser, Claro. una lectura admisible y no una barrabasada, que te puede pasar si hiciste todo mal del principio. Por eso es como un laburo de una casa, ¿viste? Empezar por los cimientos y si está mal hecho, se cae todo después. Y también por lo que estuve viendo, el Doppler lleva tiempo. No es un estudio, no es un hepatobilio que vos la podés pilotear más o menos rápido. Lleva tiempo porque todo esto que estamos hablando es todo lo que uno, a pesar de que labura lo que yo veo, yo no hago, pero laburan en forma automatizada. Si lo hiciste mal, mal siempre. Si lo haces bien, bien siempre. Tardarás cada vez menos, pero bueno. Eh, por eso está bueno lo de Karen, que Karen tiene hoy su equipo, conoce y sabe el PRF que le dejó, sabe cómo está estandarizado y sabe. Es distinto cuando vas a un lugar y caes con un equipo que estuvieron 20 personas laburando. ¿Entendés? Que te cambian todos los parámetros, te los cambia. El que no hace Doppler, por ejemplo, te cambia los brillos, los contrastes, el, ¿cómo se llama? El fotograma, todo. Todos los parámetros te los cambian y después vos te encontrás con todo un lío. Así que bueno. No sé, cuando Karen nos avise, capaz, vos tenés la clase para hoy, Karen, Carla, perdón. Sí la tengo, Doc, la Bueno, tengo, muy bien. pero estoy teniendo un conflicto, ¿Qué pasó? que ni bien empecé el Zoom, toda, a ver, le muestro, Doc, o sea, ya la tengo toda hecha, pero empecé el Zoom y me desaparecieron las letras. Por alguna razón, las diapositivas están sin letras, solamente aparecen imágenes. A ver, le muestro. O tal vez a ustedes les aparece y a mí no sé, no lo sé, a ver. No, no tengo idea. A ver, yo Y di se el me cuelga, no permiso. sé si es que es el equipo. A ver. Hoy yo a Karen algún problema de audio tuvo. En algún momento se cortó la voz de algo, algunas de las cosas que decía. Eh, ¿Te acordás que viene ya? El Zoom viene fallando varias veces. No sé. Ya ha cambiado el Eh, formato y creo que está todo raro, la verdad. O a mí se me cuelga más también. mm. Eh, Bueno, no sé si a querés, ver, la dejamos. Si tenés, si te parece que no está apta, la corremos la clase tuya. Yo para. se las muestro porque es que tampoco quiero que piense que No, no, o tenemos. sea, está lista, pero El no sé tema es por que. qué las letras desaparecieron. No, pero somos adultos. O sea, acá no hay un juego de niños que estamos escondiéndonos uno del otro. Yo confío, perfecto. Por eso te decía así, para que sea algo adecuado y no tiremos tiempo peleándonos a ver si qué dijo, qué no dijo, que no se lee, que se lee, que esto, qué pasó. O vos te pongas nerviosa, lo dejamos por otro día y listo. No, 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 no te aflijas. Em, no sé qué decirte, pero bueno, hay que hacer un cuadrito. Hay uno de los cuadros que dio Karen del retardo del crecimiento, el precoz y el tardío, sobre cómo evolucionan en la escala el feto que se va enfermando, eh, cómo cada curva va cambiando. Ese cuadro es como que hay que tenerlo de memoria en la cabeza. Eh,
Va a haber que volver a esa clase de Karen. ¿Sabés, Carla? Se frizó. ¿Qué pasó? Karen, Sí, acá estoy. no sé qué pasó, pero bueno, Carla tiene problemas con su clase Ok. por un lado y desapareció por el otro, no sé dónde quedó, que se quedó sin internet, no sé qué pasó. Bueno, Pero parece que vamos a terminar acá. bueno, perfecto. Así que re linda la clase, no es por repetir el agradecimiento de siempre, pero te quería preguntar, ¿dónde buscamos todo el lío de clases que hubo? En ¿En YouTube. YouTube? ¿Y Sí. con qué, bajo qué título? ¿O qué se Eh, pone? ahí te pongo, pones Karen Gogolini y te aparece. Está con mi nombre y apellido, están todas. Ah, anotás buscar Karen Gogolín y te Sí, te tira todas las aparece una clases. foto, te tira mi cuenta, que es tiene la foto de un ecógrafo, y adentro de esa cuenta hay un canal con todas las clases. Ah, bueno, para que tengamos, las vamos a poder ver. ¿Nos das Sí, permiso, no? Sí. sí, obvio, si están todas Ah, públicas. claro. Este, esta clase yo la voy a repasar, aunque no hago Doppler, la voy a mirar. Le decía a Carla recién que va a tener que estudiarla de punta a punta toda la clase porque una vez que ella tenga dominado el Doppler, la parte básica, y haya hecho bastante práctica, tiene que centrar la cabeza en memorizar esta clase. No porque sea clase magistral ni chupar las medias, pero está muy buena. Para el Bueno, me tipo que alegro. hace Doppler es un compendio muy lindo, está muy buena. No es tan básica, ¿eh? Por eso, viste, yo en un momento le interrumpí y le dije, ¿te sentís más o menos acorde o Sí. te están hablando en chino? Porque a veces nos pasa que uno habla y da por sentado mil cuestiones y en realidad la gente que está alrededor no entiende nada de lo que le estás diciendo. Ujú. A pesar que estamos todos en lo mismo, pero bueno, qué sé yo. Así que bueno, no sé, me parece que dejamos acá, pues Carla desapareció. No sé, se ha Bueno, quedado sin internet, no sé, así que bueno, nos vemos, a- Doc. te agradezco la clase, muy linda. No, por favor. Y me alegro de la bebé está bien, está Sí. hermosa. Bueno, bueno, que anden bien. Gracias, Gracias. Karen. Chao. Nos vemos. Buenas noches.